Ana Belén, María Teresa, Mari Carmen, Rocío, María. pertenecemos al grupo 5 y vamos a explicar la alineación, la definición, el proceso y su tipo. Esperamos que os quede todo muy claro. Para comenzar, es necesario saber que Marx era un filósofo humanista del siglo XIX. Él decía que el ser humano vivía en una sociedad capitalista, en el que tenemos que trabajar para obtener un salario y con él cubrir las necesidades básicas. Marx afirma que el trabajo es algo fundamental para nosotros. De hecho, si le preguntamos a un niño qué quiere ser de mayor, él no responde con ser feliz o un superhéroe, sino con la profesión que quiere ser de mayor, como abogado o médico. Por lo tanto, para Marx el trabajo es la esencia del ser humano. Marx lanza una crítica a la economía política, en la que al ser humano no se le reconoce en el producto de su trabajo, ya que el sistema de producción que se emplea, es decir, el capitalista, como antes hemos explicado, pues alinea al hombre. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la explicación del concepto de alineación. Para empezar, la palabra alineación proviene del latín, que significa, la palabra alienus, que significa ajeno, y la podemos definir como desposesión, pérdida de algo que nos pertenece, como sentirse ajeno a lo que es propio. Por ejemplo, las personas que pertenecen a una secta pues acaban siendo personas alineadas, ya que dejan de ser ellas mismas porque en la secta, como cualquier persona diría, pues les comen la cabeza. Bueno, pues a esta parte del trabajo tenéis que estar muy atentos porque es la más complicada. Del proceso de alineación podemos decir que durante la juventud de Marx, este siguió economistas como Adam Smith y David Ricardo, y analizó los hechos económicos buscando sobre las causas y consecuencias que determinan el funcionamiento de las relaciones laborales y comerciales de la economía capitalista. Su intención era explicar por qué tienen lugar en el capitalismo ciertos efectos negativos que conducen a la alineación de los seres humanos. Si el ser humano es libre y en ello se diferencia de los animales, entonces su actividad más propia es aquella que le permite realizarse como tal al ser humano libre y llegar a ser el mismo. Entonces, su actividad más propia es el trabajo. Por lo tanto, hay que decir que el capitalismo prohíbe al ser humano ser libre porque está condenado a vender su trabajo, es decir, su voluntad, y en último término, a someterse a las exigencias del sistema de producción. Marx distingue 4 tipos distintos de alineación: la alineación económica, la alineación social, la alineación política y la alineación religiosa. La alineación económica es la principal alineación, por lo tanto, esta es la maestra y de ella dependen todos los demás tipos de alineaciones. Según Marx, el trabajador no tiene poder sobre el producto y está explotado. En cambio, el dueño de la fábrica tiene poder sobre el producto y se beneficia de ello. Y por último, el trabajo es repetitivo y forzado. Por ejemplo, en una fábrica de Coca-Cola, un trabajador de la fábrica no tiene poder sobre el producto que fabrica, ya que éste no decide cómo se fabrica, porque la clase dominante en este caso es el jefe, el que decide sobre la fabricación de Coca-Cola, y es él el que obtiene los beneficios. La alineación social consiste en la división en clases sociales, que para Marx se resumen en 2, los capitalistas y el proletariado. Los capitalistas son los dueños de los medios de producción y el proletariado se limita a vender su fuerza física y su habilidad intelectual. Para entenderlo mejor, los capitalistas son los dueños de la fábrica de Coca-Cola y los proletariados son los trabajadores. El tercer tipo de alineación es la política. Marx decía que el Estado
está al servicio de la clase dominante. Y a su vez, la clase dominante esclaviza a la sociedad. Por ejemplo, una persona que se deja llevar por el gobierno está alineada políticamente. El último tipo de alineación es la religiosa. La religión es el opio del pueblo. Esto significa que la clase dominante utiliza la religión para controlar al pueblo, prometiéndole una vida eterna. Además, se hace una crítica a la religión porque es injusta socialmente y económicamente. Un ejemplo para que lo entendáis mejor. Cuando una persona se aferra mucho a una religión, acaba actuando como ésta se rige. Por último, cabe destacar que Marx propone una serie de soluciones para cada tipo. Para la alineación económica, propone la abolición de la propiedad privada. Se define a la propiedad privada como la apropiación de un bien por alguna persona o grupo de personas. Para la alineación social, propone un orden social en el que no haya clase. Para la alineación política, propone eliminar toda clase de estados. Y por último, para la alineación religiosa, rechazar todas las religiones. En definitiva, para que el ser humano deje de vivir de manera alineada, es necesario que se acabe con el sistema capitalista. Por ello, Marx defiende pasar de un modelo capitalista a uno comunista, caracterizado por una sociedad sin clases, donde los medios de producción sean de propiedad común. De esta forma se acabaría con la propiedad privada de los productos y esto llevaría el poder a la clase trabajadora. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que lo hayáis entendido perfectamente. Os planteo la siguiente pregunta.